Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta nueva sesión de Aula Abierta de la Universidad Popular, nuevamente con la colaboración estrecha del ZACE, que amablemente pues, se han preparado otra conferencia y en este caso con Francisco Contreras, que hablaba hace un ratito con su mujer Isabel, que el día que Francisco me llamó para decirme que teníamos que quería hacer esta charla, yo le dije, pero bueno, ¿cuándo puede el tal Francisco Contreras? Y me dijo, Francisco Contreras soy yo. Y dije, claro, yo te conozco por Pipo. Y supongo que todos los de aquí también te conocen por Pipo. No necesita presentación porque estamos en familia, al igual que el ZACE, que tampoco es una asociación que tampoco necesita presentación porque los conocemos todos y sabemos de su gran curiosidad, de su gran cultura y de todo lo que nos aporta. Así que en una época de lluvias en las que nos preguntamos que por qué nuestro río no lleva agua, pues Francisco nos va a dar la solución o parte de la respuesta, ¿no? Esperamos que nos la des. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí y haber venido. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Vaya mi saludo y agradecimiento a todas cuantas personas se encuentran hoy aquí en el Salón de la Casa de Cultura, siguiendo este cuarto ciclo de conferencias del Aula Abierta de la Universidad Popular, con las que la Asociación Cultural El ZACE ha venido participando desde su inicio. Aunque el título, que ya me han preguntado algunos, de esta presentación esté redactado en forma de interrogación, me temo, y espero que no sea adelantar mucho los acontecimientos, que salvo que se tomen medidas muy drásticas, se podría haber redactado en forma afirmativa. Antes de comenzar a hablar de algunos datos y detalles, más bien históricos, sobre el río Azuer, que sobre el río he sido capaz de rebuscar, en muchas ocasiones contrastar, y he de decirles que no esperen una tesis doctoral ni una lección magistral por mi parte, sino que más bien haré hincapié en lo que otros, antes que yo, han estudiado y publicado. Eso sí, siempre argumento en mi favor que después de haber leído y documentado, y perdonen la falta de modestia, lo habitual, lo que les cuento, lo que describo, en la mayoría de los casos lo he paseado, lo he visitado y lo he observado en directo. No va a ser fácil hablar en presente de un río en tan declarado declive como el que podemos apreciar hoy en el Azuer. Me temo que quienes lo hemos conocido en el pasado y ya tenemos más de medio siglo, a lo largo de esta explicación veremos aparecer más conceptos en tiempo pasado que lo que hoy podemos encontrar. Sí, adelanto, y creo que podré mostrarles que la existencia del pantano de Vallehermoso no es la culpable del deterioro de este caudal, que tanta importancia ha representado en el pasado para las riberas y en especial en Manzanares. Al menos no es la única. Es también necesario, para comprender el régimen y las vicisitudes por las que pasa el río en su carrera, conocer, aunque sea muy ligeramente, las extrañas características del nacimiento del río Guadiana, que tantas teorías y discusiones ha venido manteniendo. La existencia de conceptos como Alto Guadiana, Guadiana Bajo, que desde hace siglos se viene discutiendo, aparecerán a lo largo de la exposición. Pero creo que una vez más, les aseguro que no está absolutamente comprobado. Para entender algo del régimen hídrico del término del contorno de Manzanares, acudimos a la respuesta número 20 de las relaciones topográficas de Felipe II, a las que las autoridades de Manzanares contestan en marzo de 1579. La pregunta está redactada: los nombres de los ríos que pasaren por el dicho pueblo,
o cerca de él, y qué tan lejos y a qué parte de él pasan, y aún y cuán grandes y caudalosos son, y si tienen riberas o frutales, puentes, barcos notables o algún pescado. Y los de Manzanares, la gente de Manzanares, hablan. En el capítulo 20, que hacia la parte del norte por los términos de esta villa de Manzanares, 2 leguas y media, poco más o menos, pasa Guadiana, y va por los dichos términos de esta villa 3 leguas, poco más o menos, por debajo de tierra por una cañada que se dice Guadiana. En los mapas, desde los mapas antiguos, aparece el río Guadiana, cómo se marca que se pierde, cómo marca que desaparece el río y cómo dice dónde vuelve a aparecer Guadiana. Esos son los ojos del Guadiana y este mapa es de Tomás López de 1792. Es decir, desde antiguo se sabe que desaparece el río y vuelve a aparecer, no se sabe si el mismo o no, después hablaremos. Y añaden, y por junto a esta villa pasa el dicho arroyo Azuer hacia la parte del mediodía. En la respuesta se refieren nuestros antepasados, en primer lugar, al terreno que hay, a donde hoy se encuentra aproximadamente la finca de Madara, la casa de San Cayetano y la cañada del Lencero, en donde se adivina un antiquísimo cauce, hoy vacío, lógicamente, labrado de viñas y arbolado. Y en segundo lugar, por supuesto, al río Azuer. De todas formas, les invito a que busquen noticias sobre el Guadiana para que intenten comprobar que aún con los medios técnicos actuales no hay noticias indudables sobre su origen y la relación entre los conceptos Guadiana Viejo, Alto Guadiana y su sistema hidráulico. ¿Dónde se encuentra el nacimiento y cómo se relacionan los ojos del Guadiana, el Bajo Guadiana? La cuestión es que los antiguos geógrafos y escritores aducen que entre esos dos sistemas, dicen así los autores, hay un puente de varias leguas en la que pastaban miles de ovejas. Vamos ahora a dar los primeros pasos para conocer y comprender la historia y vicisitudes del río Azuer. El río Azuer es el primer afluente del Guadiana en su zona denominada Bajo Guadiana. Desagua por la margen izquierda, aguas abajo del renacimiento de los ojos del Guadiana, unos 5 kilómetros al norte de Daimiel. Tiene una longitud de 89,893 metros, 89 kilómetros con 893 metros. Y a lo largo de su itinerario se encuentran molinos, vados, puentes, presas, canales, islas, batanes y variados accidentes. Y desde hace pocos años, un pantano de difíciles comienzos construido en la segunda mitad del siglo XX que abastece a unas 20.000 personas, de La Solana, San Carlos del Valle, Alhambra y Carrizosa. Ahí se puede ver en un mapa algo más moderno cómo es el nacimiento del Azuer y su término como desagua en el Guadiana. Voy a hacer una pequeña advertencia porque ni siquiera eso está claro y me explico. Cuando modernamente lo tradicional es que el Guadiana, Bajo Guadiana, se dé por nacido en los ojos del Guadiana y corra en esa dirección y ahí bajan el Jigüela y el Záncara, actualmente no sucede en muchos casos así, sino que el agua represada en el cauce del Guadiana sube por lo que sería su cauce. Eso ha sucedido de vez en cuando. Con lo cual, el río Azuer no va al Guadiana, sino al agua que procede del Jigüela y del Záncara. En cualquier caso, el río, según Gregorio Planchuelo Portalés,
uno de los estudiosos más completos, es eminentemente montieleño y tiene similar problemática que la del río que le da nombre a su cuenca. De hecho, aún hay discusión, eso que les contaba, sobre si su desagüe es Aljiguela o Alguadiana. Al igual que este afluente, que el Azuer, que el Guadiana, el afluente más largo no se nombra desde su inicio como el río principal. En este caso, en el caso del Azuer, el Cañamares sería más largo que hasta que se encuentra con el Azuer. En el caserío de los Palacios, en donde se reúnen los arroyos de Salido y Tortillo. Su nombre no siempre fue Azuer. Al parecer, la denominación más antigua habría sido la de Adoro, de difícil interpretación. Según se detalla en los anales toledanos, en el año 1143, el caudillo Munio Alonso, un caudillo toledano, tuvo un encuentro belicoso con los emires Abenceta y Azuel, que existió realmente, cuyo nombre real era Al-Zubair ben Umar el-Lantuní. Venció el caudillo toledano a los jefes musulmanes y llevó a Toledo las dos cabezas, y a partir de aquella victoria cristiana comenzó el río a denominarse como Azuel, Azuer o Azubel. Las más antiguas referencias que podemos encontrar sobre el río es la presencia en sus riberas de la cultura de las motillas, también denominada del bronce manchego, un tipo de yacimientos arqueológicos que dan nombre a una cultura prehistórica. Las estructuras propias de la llamada cultura de las motillas o bronce manchego, datables cronológicamente entre 1700 y 1300 años antes de nuestra era, tienen notables similitudes con las características de la cultura del Argar. Aquí me entretendré también un poquito. Se supone que grandes cambios en los ciclos climatológicos derivaron a lo largo de un periodo de sequía a partir del segundo milenio antes de Cristo, obligando a las poblaciones a acercarse a los accesos más fáciles al agua, estableciendo asentamientos desde hace unos 3.700, 4.000 años en cauces y riberas fluviales y sobre acuíferos subterráneos, en especial nuestros 23 y 24. Las motillas morfológicamente destacan sobre la llanura de la Mancha con un aspecto de grandes túmulos. Sus excavaciones arqueológicas han manifestado su condición de fortalezas circulares entre 30 y 50 metros. Ahí está la motilla, en el cauce del Azuer, que ahora contaré algo. Dispuestas en anillos concéntricos, hasta 3 líneas de muralla, en torno a una torre central que defiende un pozo. Acogían viviendas, hornos, silos, dominaban el entorno agrícola circundante y se relacionan con caminos ganaderos. Pero se considera, y parece bastante claro, que su principal función era el control del acceso y la defensa del suministro de agua a la población. Disculpa, Teresa, ¿puedes dar atrás? Perdón, ahí. Fijaros un detalle de lo que sucede en La Mancha. El río Azuer, este es el río La Madre, por decirlo así, vieja. Tiene 2,5 metros de ancho y seguro que no llega a 1 metro de profundidad en esa zona. ¿Qué sucede cuando sube un poquito, 60 centímetros, 1 metro de altura el río? Pues que inunda 200 metros por cada lado, como veis. Por eso la motilla procede de haberse pasado un periodo seco largo, y entonces los habitantes de la zona lo que hacen es cavar un pozo en donde intuyen que va a estar el agua, en el cauce del río. Gracias, Teresa. Dale por ahí. Esa es la motilla del Azuer. Hasta 5, quizás 6 motillas se pueden contabilizar en el entorno del río Azuer. Una de ellas, la más estudiada desde hace decenios, desde los años 80, se está estudiando la motilla del Azuer
empezando por la Universidad de Granada. Una de ellas, la más estudiada, es la Motilla del Azuer, a medio camino entre Daimiel y Manzanares, y ahí se encuentra casi a la vista, a unos 14 kilómetros en línea recta. Insisto en lo que acabo de decir, prácticamente hay la distancia, aunque se hable de 14 kilómetros en línea recta, prácticamente se ven o se verían señales de una a otra Motilla. El que haya estado en esta habrá podido ver que en línea recta se ve perfectamente dos sitios que voy a nombrar. Uno, que yo presumo o supongo que podría ser una Motilla, que es el Torreón de Moratalaz, y otro, la que ahora veremos, que es la del Espino. Sí, se puede pasar. Bueno, ahí veis cómo se defiende el pozo por parte de la torre y cómo va habiendo un laberinto concéntrico de diversas muros para la defensa de lo que más aprecio se tiene, que es el agua. Vamos a la siguiente. Mirar dónde había una Motilla que, bueno, pues el humor manzanareño, por no decir manzagato, dice que lo hicieron los de Membrilla cuando venían del campo y se sacudían las barcas. Bueno, pues en 1668, Conde de Medici, un conde italiano que en aquel momento era joven, acompañado de un pintor que es Pier Maria Baldi, hace un viaje por España y uno de los sitios donde pasan es la Motilla, la Virgen del Espino ahí presente y el castillo anterior a la Virgen del Espino y puesto encima de la Motilla en el borde del Azuer. Vamos a ver ahora qué noticias tenemos de las relaciones topográficas de Felipe II sobre el Azuer. Las relaciones es una obra imprescindible para cualquier estudio de la Mancha a finales del XVI. Se trata de un estudio estadístico resultado de una empresa acometida por Felipe II, quien pretendía conocer con la mayor exactitud una descripción detallada de sus poblaciones. Es una obra manuscrita en 7 tomos, cuyo original se encuentra en la Biblioteca del Escorial y hay una copia en la Real Academia de la Historia. Tiene este estudio una estructura de cuestionario prefijado con una serie de preguntas en forma, digamos, de capítulos referentes a diferentes aspectos geográficos, estratégicos y económicos de cada localidad. En 1574, el rey remite a justicias y corregidores un interrogatorio que no tiene mucho éxito en la respuesta porque en el año 1578 tiene que volver a recordarlo y en concreto el de Manzanares se responde en marzo de 1579. Este cuestionario era respondido por los hombres experimentados, sabios y letrados de cada lugar a la vista de los viejos documentos del concejo y las respuestas de Manzanares, repito, fueron de marzo de 1579. Y ahora vamos a dar un repaso por lo que dicen del río Azuer en 1575 o 1579 los diversos pueblos por los que transcurre su cauce. Villahermosa. Bueno, he llamado la atención, he puesto los molinos de San Carlos del Valle porque tiene una curiosidad. En 1574 no existía la población de San Carlos del Valle, que se funda en 1780. ¿Qué es lo que sucede? Que el río Azuer que viene por aquí, en las relaciones topográficas de esos molinos que hoy pertenecen a San Carlos del Valle, hablan Alhambra, La Solana y Membrilla. ¿Qué sucede? ¿Cómo se forma la población de San Carlos del Valle? Trazando un círculo de 1 legua desde la iglesia. Centro la iglesia y si os dais cuenta es prácticamente un círculo su término. Y por eso varios de los molinos de los pueblos adyacentes
se quedan dentro de su término. Empiezo por Villahermosa. Al 20 capítulo, cerca de esta villa, a una legua pequeña, nace a la parte del norte, algo a la mano izquierda, el río de Azuer. Atención, es río pequeño, de buena agua, y a la mano derecha de donde sale el sol, nace otro río que se llama Carrizosa. Al 21 capítulo. Azuer, río pequeño, tiene algunas partes huertas donde se crían membrillos buenos y cáñamos. Tiene arboledas altas de sauces y es tierra mediana de labor. Montiel. Asimismo hay otro río que se llama el río Carrizosa, que es río pequeño que pasa 2 leguas pequeñas desde esta villa, el cual río es de poca agua, de tal que mucha parte del año está seco, y que asimismo hay otro río que se llama río Azuer, que pasa 2 leguas de esta villa por el término, y que los dichos ambos ríos, Azuer y Carrizosa, son 2 vegas pequeñas, en las cuales hay algunos sauces y membrillos. Alhambra. Otro río que se dice Azuer, que nace en el término de Montiel, 3 leguas de esta villa, y es de poco agua. El río Carrizosa, que pasa a una legua grande. Sigue en eso y dice que a partir de la Casa de la Encomienda de Alhambra, se juntan en la dehesa de la Vega y desde allí abajo se nombran los 3 ríos, van juntos el río de Azuer. La Solana. Al capítulo 20 de la dicha instrucción se responde que la parte del mediodía de dicha villa de La Solana, a una legua pequeña de la dicha villa, pasa un río que se llama Azuer, en el cual hay molinos y algunos batanes, y es río de poca agua, otro, y que en los agostos ordinariamente se enjuga y acorta hasta cerca del nacimiento, y dejan de moler los molinos. A los 22 capítulos de la dicha instrucción se responde que en la dicha ribera del dicho río Azuer hay molinos y batanes, los cuales son de personas particulares de la dicha villa y de otros pueblos comarcanos. Atención a dónde van a moler. Los vecinos de la dicha villa van a moler en invierno a los molinos de dicho río Azuer, y en los agostos al dicho río de Guadiana, al heredamiento de Ruidera, que está 6 leguas comunes de la villa. Membrilla. A los 20 capítulos decimos que por cerca de esta villa, extramuros de ella, pasa un río pequeño que se dice Azuer. Nace en un puerto de la sierra que se dice Vallehermoso, de una fuente que está de esta villa 4 leguas. En el término de Alhambra, en el dicho río hay 10 casas de molinos, en términos de esta villa, que muelen en el tiempo de invierno, cuando hay lluvia. No es caudaloso ni cría pescados algunos. Repito, 1575. A los 21 capítulos decimos que esta villa tiene algunas huertas de arboledas, la mayor parte de ellas están donde se dice en la Serna, que es tierra del hospital de los caballeros de la ciudad de Toledo. Pasa por medio de ellos el río Azuer. Atención a lo que dicen que se cría. Las frutas que se crían en la mayor parte son membrillos y manzanos, duraznos, ciruelas y peras, que son de personas particulares. Los molinos de Manzanares. Oh, Teresa. Bien. Ahí aparecen 2 que, bueno, Molino Grande, el Molino Santa Ana está justo en donde se dividen los términos de Membrilla y Manzanares. A mí me gusta muchas veces hablar de él porque es el más cercano, desde la plaza del pueblo de Manzanares, seguramente que es el más cercano. El Molino Grande, el Molino Chico, el Molino de Don Blas, estos todavía se pueden ver. Desaparecido el Molino de Carnicero, y de este hablaremos ahora después por un documento del que nombraré. Manzanares.
En el capítulo 20, que hacia la parte del norte, por los términos de la villa, lo que hemos dicho antes, va Guadiana, que pasa 3 leguas más o menos por debajo de la tierra, por la cañada Guadiana. Y en el capítulo 22 dice que en el dicho arroyo que dicen de Azuer hay molinos que muelen de invierno y pasa el dicho río junto a esta villa. Y por otro tiempo el dicho río no traía agua y se va a moler al río de Guadiana, a donde nace y corre, que son los molinos de su majestad, que dicen de Ruidera, y a otros molinos del priorazgo de San Juan y a otros de Guadiana la Baja, cerca de la dicha villa de Daimiel, que están 8 o más leguas de esta villa. Del molino de la Torre de Moratalaz hay aquí una curiosa. Hay una noticia mucho anterior que las relaciones topográficas, que, insisto, Manzanares la responde en 1579, sobre uno de los desaparecidos molinos en nuestro término, ya que en una probanza que se encuentra en el archivo de la Chancillería de Granada, un vecino de Valdepeñas declara en 1542 que su padre, que sería de edad cuando falleció de 80 años, y habrá 30 años que falleció, había conocido al moro Flores, que era del lugar de Moratalaz, y había sido vecino de Daimiel, y que el dicho moro Flores tenía un molino junto a la dicha Torre de Moratalaz en el río Azuel. Es en este caso, estamos hablando de una noticia aproximada de mediados del siglo XV, en donde ya existía ese molino, que se llama, o se denominó, de molino del Torreón de Moratalaz. Y por fin llegamos a Daimiel. Al 20 capítulos decimos que los ríos que pasan cerca de dicha villa de Daimiel, el más principal es Guadiana. Hay otro río que viene hacia Levante, declinando un poco al mediodía, que se llama Azuer, que pasa junto a las casas de la dicha villa de Daimiel, y no corre si no es en tiempo de invierno, una vez más. Que haya llovido o nevado mucho. Tiene 3 paradas de molinos pequeños. Entra en Guadiana abajo del molino de la dehesa, que es Alsestetión. Y atención, porque hasta ahora he estado hablando de la escasez del agua, pero también hay que hablar de cuando viene mucha agua. Dicen así las relaciones topográficas. Fue notable lo que este río hizo de daño en esta villa de Daimiel los años pasados de 1544 y 45 años, que vino tan pujante de agua que se entró en esta villa y derrocó muchas casas y se perdieron haciendas de vecinos de esta villa. Y por fin dice, en este río cuando viene y corre se pescan lampreas pequeñas que con la creciente de él, donde él entra a Guadiana, suben desde el Guadiana dichas lampreas. Es decir, que no hay... Seguimos. Es curioso las inundaciones del Azuer en Daimiel. Al lado en la entrada desde Manzanares a Daimiel, donde hay varias grandes superficies modernas, casi escondido, que casi no se ve, está ese hito o mojón de piedra que habla de hasta dónde llegó el agua del Azuer en 1861 y 1880. Muy recientemente me he encontrado un manuscrito en Manzanares, curiosísimo, porque se trata de un libro antiguo que una familia comienza a escribir los acontecimientos de la familia a finales del siglo XVIII, y en una de las anotaciones dice, en el día 25 de diciembre de 1860 vino una venida de agua fuera de madre y fue muy grande. Es decir, alguien en Manzanares había anotado en ese diciembre de 1860 esa avenida que había habido en el río Azuer. Vamos a hablar ahora de las cuevas de Alcor, puentes, vados y molinos. Aprovechando el desnivel producido por el desgaste de la erosión hídrica en los periodos de máxima afluencia, se han construido en el terreno calcáreo, dando forma
a cuevas denominadas de Alcor. Han constituido estas cuevas viviendas, almacenes o cuadras que se están utilizando hoy en día todavía en el término de Manzanares. Entre ellas se pueden nombrar unas bien bonitas, aconsejo a quien pueda y quiera y tenga oportunidad, están en el camino que va desde Alhambra hasta o bien a Villanueva de los Infantes, o bien cuando se cruza el vado de Huelma, del Molino de Huelma, hacia Carrizosa. Allí hay una hoz que hace el río, que tiene unas cuevas curiosísimas, aparte del Molino de Huelma, que también merece la pena. Ese está en el vado del camino que va de Alhambra a Villanueva de los Infantes. Aguas abajo se encuentran otros ejemplos de las cuevas de similares características. En Manzanares, voy a hablar de las de Manzanares, en las cercanías del Molino de Santa Ana, las llamadas cuevas del Cerro del Moro, que algunas personas piensan, soy de esa opinión, que pueden identificarse como la argamasilla de Pilas Bonas, posible origen remoto de Manzanares. Otras, frente al Molino de Don Blas, y hay varias más junto al vado de la Vereda Vieja, frente al Torreón de Moratalaz, entre ellas la denominada Cueva de Roquito, que realmente no es una, sino que hay juntas al menos 3 que yo recuerde. En un sitio en el que el río, como hemos visto cuando ha salido la imagen de la motilla, el río toma allí una distancia entre los márgenes de 400 metros y más. Prácticamente se puede, prácticamente todos los vados se señalan en una obra que se puede encontrar en internet, que es Itinerarios del río Guadiana y de todos sus afluentes. Es una descripción exhaustiva de cada paso, cada molino, cada puente, cada vado, en cada uno de los puntos kilométricos en donde se encuentran de todo el cauce del Guadiana. Prácticamente se puede suponer que había puentes en todos los molinos harineros, prácticamente en todos. Si empezamos desde abajo, es decir, en dirección aguas arriba, en Daimiel había un molino que era nuevo hace 150 años en el camino de Puerto Lápice. Otro puente antiguo que lo he visto muchas veces está en el Azuer, muy cerca de la desembocadura. En Manzanares, el puente de la Reina, que según se supone o dice la tradición, se construyó para facilitar el paso de la comitiva con el cadáver de la reina Isabel de Castilla en diciembre de 1504. El llamado Puente de la Madre Vieja, que se conoce en Manzanares como Puente de los Pobres, en el camino hacia Almagro y Andalucía. Y el denominado también oficialmente Puente del Ferrocarril de Andalucía, popularmente conocido en Manzanares como los 5 puentes, por ser este el número de sus vanos, construido cuando se construye el ferrocarril entre los años 1859 y 1860. No sabía por cuál decidirme y comprenderéis que he puesto las 2 fotografías justamente para ver ese contraste de lo que el río nos depara. En Membrilla el camino, el puente que está en el camino de Almagro, cerca del Cerro del Espino, el del Molino, que hoy se denomina Rezuelo, que deriva del nombre Ferreruelo, el de Juárez, que está en el camino entre Membrilla y Valdepeñas, en la Solana el de Santa Elena, que dio lugar al Cristo del Espíritu Santo, en el camino de San Carlos, precisamente, en Alhambra el de la Fuente Vieja, etc. A lo largo de sus casi 90 kilómetros de longitud y de sus vicisitudes cronológicas, uno de los elementos que para mí resultan más interesantes, y creo que también socialmente, ha sido cómo se ha ido utilizando su ribera en los molinos hidráulicos y batanes. Se ha aprovechado la fuerza del agua para diferentes destinos económicos y no es fácil completar, os les aseguro que no, un catálogo completo de los molinos que han tenido actividad en algún caso
desde época medieval, y hoy muchos de ellos prácticamente no se encuentran, solamente se encuentran en las documentaciones antiguas. En un estudio publicado en 2010 por el Instituto de Estudios Manchegos, por parte de un grupo de arqueólogos precisamente montieleños, se cuentan entre 36 y 38. Yo he dejado eso en el aire porque ellos lo dejan en el aire. Podía haber dicho, hacemos la media, 37, pero se duda entre 36 y 38, que se documentan solamente en el río Azuer. En la mayoría de los casos, hoy solamente es posible localizarlos en antiguos documentos por el estado ruinoso que tienen. Ya hemos visto cómo en el término de Manzanares se cuentan hasta 5, de los cuales se pueden ver restos de 2 y 1 rehabilitado recientemente, que es el del Molino Grande, del Marqués de Salinas o últimamente también llamado de Villalta. Ahora nos detenemos también un poquillo en el plano este. Esto, según mi criterio, es un tesoro que Manzanares, que haya aparecido y que un manzanareño lo tenga tan a mano, como es Juan Ramón Romero. Entre los tesoros relativos a nuestra historia y patrimonio se encuentra la imagen del río Azuero y sus aledaños de hace más de 400 años. Ha estado oculta durante este tiempo y se le conoce como el plano de Perola. Se trata de un detallado dibujo realizado por uno de los miembros de la familia Perola o Peroli, de pintores y constructores que trabajaron en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en varios edificios civiles y religiosos de nuestro entorno y en una de las capillas de la iglesia parroquial de Manzanares. El plano tiene casi 2 metros de longitud por unos 30 centímetros de ancho, firmado por el pintor, dibujante y arquitecto Estefano Perola, en 1616. Forma parte de un largo y documentado pleito que comienza en 1576, entre los propietarios del Molino Grande y los de las Azas o Quiñones de la Vega del Azuer, que regaban sus tierras con el agua que había derivado el Caz para que llegase al molino. El pleito se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, lo comienza un conocido personaje de nuestra localidad, Sebastián Gómez Rabadán, que era el propietario en aquel año del molino, alegando que los agricultores evitaban que el agua necesaria para la molienda llegase a su molino. En una sentencia de 1577 obliga a los regantes a construir una alcantarilla poco más o menos paralela al caz del molino por donde fluya el agua a los Quiñones. La dicha acequia se construye unos 10 años después, pero los propios regantes la tienen abandonada y sin mantener durante años, lo que obliga en 1596 al comendador de Manzanares, Gómez Dávila y Toledo, segundo marqués de Velada, y al alcaide de la fortaleza, que ya veremos quién es que era el dueño en ese momento del molino, a demandar a los agricultores para que reparen la entrada de agua. Para solventar el pleito es para lo que se le encarga a Perola el dibujo detallado de la zona y que explique las circunstancias que rodean ese espacio geográfico. El dibujo se titula Declaración de la planta del río Azuel con los quillones y huertas que alindan con el dicho río, y forma parte de ese extenso proceso del que hemos hablado. Por ver algunos detalles del dibujo, que es interesantísimo, aproximadamente esta es la terminación de la calle de la Cárcel, esto es donde hoy aproximadamente está la fábrica de harina, la Madre Vieja y el Caz, el Puente de los Pobres, sería ese que está ahí, la Madre Vieja se abre en dirección la que tiene actualmente aproximadamente. Alguien me habla hoy de lo que sucede en el Calicanto, ahí está el Calicanto y está unido hoy el cauce viejo con el Caz. El Caz es lo que en Manzanares toda la vida se ha dicho el río, realmente es el Caz, ¿vale? Y bueno, pues ahí aparecen ya los nombres de todos los dueños de los Quiñones que
gastaban el agua que el dueño del molino quería aprovechar. En esta otra parte están todos los dueños de los molinos. Esta es la huerta del río, que hemos conocido hasta hace 30, 40 años, una noria perfectamente dibujada, una arboleda y el molino grande que se titula, en este título que tiene ahí, dice Molino de pan y aceite de don Pedro Fernández de Salinas. Es decir, ya se molía trigo y aceite. Vamos a ver rápidamente los proyectos entre Ruidera, el Azuer y el pantano de Vallehermoso, porque son varios a lo largo de la historia. A finales del siglo XVIII, el prestigioso arquitecto Juan de Villanueva realiza algunas obras canalizando las aguas salidas de las lagunas bajas de Ruidera, en el cauce viejo, hoy desaparecido, del río Guadiana, en Alameda de Cervera, y durante su estancia traza un plan por el que propone encauzar el agua de las lagunas de Ruidera al Azuer. Estamos hablando de 1770-1780. No se descarta el plan, incluso se impulsa durante la Guerra de Independencia en 1812 por las autoridades francesas, pero las vicisitudes de la guerra hicieron perderse un proyecto que seguramente hubiera cambiado muy radicalmente la vida de los pueblos ribereños del Azuer. Años más tarde, en unos Juegos Florales celebrados en Ciudad Real, en la feria de 1897, un ayudante de Obras Públicas, Mariano Díaz, resulta ganador de un concurso que se hace detallando un trabajo que se titula Importancia de la canalización del Guadiana para el desarrollo de la riqueza agrícola e industrial de La Mancha. Una obra en la que se describe al detalle el trazado que deberían seguir las aguas tomadas desde la salida de las lagunas de Ruidera hasta el nacimiento del Azuer, teniendo como objetivo el aumento del regadío, fertilización de amplias zonas, facilitar a la industria la fuerza del agua y desecar gran cantidad. Esto es bastante habitual en nuestra España, en nuestra Mancha húmeda. Hay varios proyectos de desecación de los humedales a lo largo de la historia. Entonces también plantean desecar gran cantidad de las zonas encharcadas. Lógicamente, de gran importancia para la Solana y para otras poblaciones en la construcción es la construcción del pantano de Vallehermoso, un proyecto que se comenzó a fraguar al principio del siglo XX. El obispo Irastorza, me parece que fue, en 1912 viene a Manzanares, se aloja en la fonda de Pinturo y va a Vallehermoso con varias personalidades de Manzanares y de la Solana con la intención de que le explicasen el proyecto del pantano. El pantano de Vallehermoso se construyó entre 1983 y 1988. Tuvieron que pasar 70 años para que se pudiera. A pesar de la opinión incluso de personas con mayor preparación que yo, adelanto que no creo que la causa que en la actualidad el río Azuer no corra habitualmente por Manzanares no se puede achacar a la construcción del pantano de Vallehermoso. Que el río en muchos casos se ha nombrado arroyo, se agosta y no lleva agua en los veranos. Por otro lado, es evidente que en las últimas décadas ha disminuido el régimen de precipitaciones, mientras que se ha aumentado el consumo del agua subterránea en la zona del Alto Guadiana. Por último, la misma situación que ha tenido el río Azuer en los últimos 10 años, la han tenido el Záncara, el Jigüela, el Jabalón, en fin, todos los ríos que aportan al Guadiana desde el Alto Guadiana. Iba a hacer una lectura, pero como se me va echando el tiempo encima, sobre la bibliografía, de dónde he sacado los datos, algo que alguien me ha preguntado, la bibliografía. Si os parece, la tengo en un folio aquí
Y como hoy en día las nuevas tecnologías se pueden aplicar, lo dejaré a disposición de quien quiera, porque hay muchas cosas, muchas búsquedas de internet, muchos libros antiguos y en definitiva muchas referencias que se pueden buscar por el que tenga interés en el asunto de tener más conocimiento sobre el río Azuero. Yo insisto, hace 180 años, en el artículo sobre el Azuero del Diccionario Geográfico Estadístico Histórico dirigido por Pascual Madoz, se dice: es escaso de agua y por eso no tiene más pesca que la que sube por Guadiana. Al principio del siglo XX, en el trabajo ese que he dicho de Mariano Díaz, se describe que el agua subterránea en los pozos de la zona entre Daimiel y Manzanares se toma el agua entre 3 y 20 metros. Eso es lo que se dice a principios del siglo XX. Cuando empezó a suministrarse agua de las Carniceras a Manzanares, estaba a 20 metros el agua. Hoy está a 42 de altura. Entonces, déjenme que no me sienta muy optimista sobre el futuro del cauce. La gente de mi generación es verdad que han pasado su ribera, se han bañado. Hoy es cada día más difícil poder hacer ninguna de estas cosas. La inteligencia y la mano del hombre son las que nos han llevado a esta situación. Nosotros mismos somos los únicos que tenemos la posibilidad, y yo diría la obligación, de revertirla. Recomiendo, una vez más, que quien tenga oportunidad haga una búsqueda en Internet consultando Río Azuero en Wikipedia. Y la impresión que se van a llevar, les aseguro que no va a ser más optimista que la mía. Déjenme que sí ponga una guinda optimista. Déjenme que las últimas palabras de despedida sean las de un pequeño poema de Vicente Ballesteros Moraleda, recogido por el membrillato Ernesto Jiménez Villalta en un blog que se titula Un paseo por la Isla Verde y que suponen un sueño que no sabemos si vamos a volver a conocer. Y dice así: las nubes están llorando y el Azuero viene crecido. Después de un tiempo dormido, su cauce está rebosando. Muchas gracias.